Muy buenas tardes, hermanos y amigos que en esta mañana nos visitan. Días, ya también. Buenos días, disculpen. Es que no sé qué estaba pensando. ¿El cenar? Bueno, también. De todas maneras, agradecemos primeramente a nuestro Dios y, claro, también a todos ustedes por su presencia en esta mañana. Y como el apóstol Pablo menciona y dice a los hermanos ahí en Roma que el Dios de la paciencia y de la consolación nos conceda tener la misma mentalidad según Cristo Jesús. Así dice el apóstol Pablo, Romanos 15 y versículo número 5. Y claro, hermanos, esa es principalmente la meta de todos y cada uno de nosotros, tener la misma mentalidad que hubo también en Cristo Jesús. Eso dijo el apóstol Pablo a los hermanos en Filipenses, capítulo número 2. Y cuando tenemos, hermanos, la misma mentalidad que hay en Cristo Jesús, pues es obvio, hermanos, que también vamos a hacer un esfuerzo por tener las cualidades divinas, las cualidades que nuestro Dios y Padre tiene. Y también, claro, Él espera que todos y cada uno de nosotros le imitemos, espera que todos y cada uno de nosotros le emulemos precisamente en esas cualidades divinas. Y eso es precisamente, hermanos, lo que hemos estado estudiando ahí en el Sermón del Monte, precisamente en el asunto de las bienaventuranzas. Porque en las bienaventuranzas, hermanos, ya hemos observado y estudiado que las bienaventuranzas empiezan nuestra fe. Las primeras tres, ese es el principio de nuestra fe. Y la cuarta bienaventuranza, pues es el progreso o el crecimiento de la fe. Y la quinta, la sexta y la séptima bienaventuranza tiene que ver con la perfección de la fe. Nuestra fe se perfecciona precisamente, hermanos, cuando nosotros poseemos las cualidades divinas. Y ya hemos hablado, hermanos, acerca precisamente de la misericordia de Dios. Ustedes saben muy bien, hermanos, que Dios es misericordioso. Nosotros también necesitamos ser misericordiosos. Por eso dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Verdad que sí? Entonces necesitamos ser misericordiosos. Y si somos misericordiosos, pues es obvio que al final la dicha que viene detrás de ello, él mismo dice, el Señor Jesucristo, también dice, tendrán misericordia. Pero además de ser misericordiosos, también necesitamos ser santos. Así como nuestro Dios es santo, pues nosotros también necesitamos ser santos, lo dijo el apóstol Pedro. Y el Señor Jesucristo en esa bienaventuranza dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es necesario, hermanos, tener una limpieza en nuestro corazón, es necesario tener santidad, porque de esa manera es como vamos a ver a Dios. Lo dijo el escritor a los Hebreos, capítulo número 12 y en el versículo número 14, cuando nos dice que necesitamos seguir la paz, que más al ratito vamos a hablar acerca de ello. Pero también el segundo dice, y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, la misericordia y la santidad son cualidades divinas. Y necesitamos nosotros también de igual manera poseer esas cualidades divinas. Así de esa manera nosotros perfeccionamos la fe. Y la tercera bienaventuranza relacionada precisamente con la perfección de nuestra fe es precisamente la paz. ¿Ustedes no creen que Dios es un Dios de paz? Lo dice la Escritura. El Dios de paz. Dios quiere la paz en nosotros, pero también quiere que tengamos la paz con Él. Como de igual manera necesitamos tener la paz los unos para con los otros. Por eso la séptima bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores, así dice el Señor Jesucristo, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y eso, hermanos, es precisamente lo que estudiábamos en la semana pasada. ¿Quién creen ustedes que es un pacificador? Es obvia la palabra, yo creo que todos la entendemos. ¿Quién es alguien que hace la paz? Como un mediador, ¿no? Alguien que está en medio de los que se están peleando. Puede ser un mediador, sí. Un intermediario creo que se le llama, ¿no? Alguien que no quiere
tener un conflicto. altercado, alguien que no quiere tener un conflicto, ¿verdad? Le voy a dar un ejemplo. Abraham. Cuando los pastores de Lot se andaban agarrando con los pastores de Abraham, ¿se acuerdan? Allá en el libro del Génesis. ¿Qué viene Abraham a decirle a Lot? Mira, Lot, ¿sabes qué, sobrino? Te me vas. ¿Le dijo eso? Te me largas. Yo soy aquí el grande, yo soy el adulto aquí. Tú te me vas. ¿Verdad que no le dijo eso? Digo, mira, Lot, no alterquemos entre nosotros dos, pues somos hermanos. ¿Se acuerdan? Sí. Esa actitud de Abraham, hermano, siendo el mayor, siendo, podemos decir nosotros, el jefe, porque Lot, hermanos, era bendecido por causa precisamente del mismo Abraham. No, al contrario, hermanos. Abraham trata de hacer la paz con Lot. Aunque los que se andaban agarrando, ¿quiénes eran? Los pastores de ellos, los siervos de ellos, hermanos. Sin embargo, Abraham lo toma de una manera personal. ¿Verdad que sí? No alterquemos entre nosotros dos. Eso es hacer la paz, hermanos. Bueno, nosotros también de igual manera, hermanos, necesitamos hacer la paz. Y decíamos, la paz es una de las más grandes necesidades que tenemos hoy en día. Especialmente, hermanos, por tanto conflicto que hay en la actualidad. Hay conflictos en el mundo, entre países. Hay conflictos entre la familia. Hay conflictos entre los mismos hermanos. Hay conflictos entre congregaciones, hermanos. ¿O no los hay? ¿Ustedes creen que ahorita está todo bien? ¿Verdad que no? Hay lugares, hermanos, donde desafortunadamente hay muchos conflictos. Bueno, se necesita la paz. Se necesitan personas que estén dispuestas a hacer la paz, a buscar la paz, porque es necesaria la paz, hermanos. Y decíamos que una de las maneras en cómo nosotros podemos hacer la paz es por medio de la oración. ¿Sí o no? Eso lo dijo muy claramente el apóstol Pablo, hermanos, en la carta a Timoteo, la primera carta, capítulo número 2. Una de las cosas en las cuales Pablo, hermanos, pedía a los hermanos era que oren, que digan acción de gracias, que hagan peticiones. ¿Y qué más? Y acción de gracias dice por todos los hombres, por aquellos que están en eminencia. ¿Para qué razón quiere Pablo que oremos por nuestros líderes? Necesitamos orar por el presidente Trump, hermanos. Necesitamos orar por el Ayatollah Khomeini. Necesitamos orar, hermanos, por los líderes en el mundo, por Vladimir Putin, por el muchacho de allá de Corea, Kim Jong-un. No, pues, pero así se oye, así se llama, Kim Jong-un. ¿Ok? Necesitamos orar, hermanos, por todos los líderes en el mundo entero. ¿Por qué? O el chi de China, ese es más fácil decir chi, es X-I, pero le dicen chi. Y quién sabe qué más, tienen más largos los nombres. ¿Por qué? Esos son los líderes, hermanos, que tienen más fama en el mundo y que también son reconocidos en el mundo entero y que son los que pueden involucrarse en cualquier conflicto. Cuando Estados Unidos mató a aquel señor Soleimani Khan, quién sabe qué, ¿verdad que se hizo un borlote? ¡Ay, se va a meter Rusia! ¡Ay, se va a meter! Al contrario, Rusia dijo gracias por haber picado a un hombre que estaba ahí. Todo lo contrario, hermanos. ¿Y qué dicen todos los de acá? ¡Ah, se va a hacer una guerra! No, pero nunca escuchan a aquel hombre que empezó el borlote. Dice, no, yo no busco la guerra. Simplemente estaba defendiendo los intereses de este país. No lo escuchan, pero todos, ¿qué escuchamos todos? Va a haber guerra. ¿A poco no escuchamos eso? Y para taparle el ojo al macho, como decimos comúnmente, pues Irán hizo una cosa, ¿saben qué? Les voy a aventar unos cuantos misiles, pero no les voy a pegar a nadie. Bueno, por error, aunque dicen ellos que fue error. Ellos mismos tumbaron un avión, los con pasajeros. 176 personas murieron. ¿Se imaginan?
Al principio que decían, no, sí fueron ustedes. ¿Cómo? No es posible que hayamos sido nosotros, no es posible. Pero con tanto satélite que se da uno cuenta, sí es cierto, porque todos los fuentes y todo esto nos dicen que fueron ustedes. Ya dijeron, es que fue un error. Y es por culpa del señor presidente de Estados Unidos. ¿Se fijan, hermanos, cómo de volada llega a echarle la culpa a alguien que no es cierto? Hermanos, vivimos y tenemos conflictos. Necesitamos orar. Eso es lo que necesitamos hacer. Nosotros necesitamos orar. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. De esa manera podemos intervenir para hacer la paz. Porque de esa manera, dice Pablo, vamos a vivir tranquila y piadosamente. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, bienaventurados los pacificadores. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Aquellos que buscan la paz. Y nosotros podemos buscar la paz por medio de la oración. Pero además también, hermanos, podemos buscar la paz por medio de la predicación. Hermano. Disculpa que me Sí, no. En lo secular hay un premio que se da a una persona que es que busca la paz, un mediador, premio Nobel de la paz. Se busca una persona a la que un candidato en lo espiritual. Todos deberíamos de ser como cristianos, con el ejemplo que deberíamos de dar, y sobre todo, digo sobre todo porque los predicadores son los que están más constantemente predicando, no la redundancia, decía, y esto no porque lo piense yo, sino porque hablando con el hermano Sergio la semana pasada acerca de este tema, él es el que decía esto. Es buscar la paz interna, paz espiritual, y sobre todo cuando se predica el Evangelio es lo que se busca, la paz de aquellos que están en constante conflicto, que están alejados de Dios. Por medio de la predicación es lo que va a venir a ser. Así es. Y es que, acuérdense lo que dijo el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 6, cuando habla de toda la armadura de Dios. ¿Se acuerdan una parte de la armadura que tiene que ver con la paz? ¿Cuál es? Dice, y estén preparados. O sea, el apresto es la preparación. ¿Es una preparación? ¿El apresto de qué? Del Evangelio de la paz. Porque el Evangelio trae la paz, hermanos. Claro, una paz interna, pero también una paz para con Dios, hermanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5 y versículo número 1. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír, Romanos 10, y oír por la palabra de Dios. ¿Se fijan? Ahí entra, hermanos, el Evangelio de la paz. Y entonces vamos a tener la paz con Dios cuando nosotros obedecemos ese Evangelio de la paz. Y eso es lo que todos buscamos, hermanos. Necesitamos hacer un esfuerzo para hacer la paz con todos los hombres. Eso es el último punto que hablábamos. Especialmente, hermanos, la paz entre hermanos. Y estos pasajes, hermanos, por ejemplo, ahí en Marcos 9:50, a la última parte, que cuando habla el Señor Jesucristo, dice, y tengan la paz los unos con los otros. En este pasaje, hermanos, si ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo está hablando otro asunto, pero al final, hermanos, Él dice esas palabras allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 9 y en el versículo número 50. Dice en el último versículo, hermanos, Él habla de la sal. ¿Qué se oyó? ¿Alguien está hablando? Como decía un hermano, vamos a ver qué Dios tiene que decirle. ¿Qué tiene que decirle Dios? Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Dice, tengan sal en ustedes mismos. Y luego al final, y tengan también paz los unos con los otros.
Necesitamos, hermanos, tener una influencia, eso es lo que es la sal, en los demás, pero una influencia positiva, hermanos. Lamentablemente, hermanos, somos influenciados de una manera errónea. Somos influenciados de una manera, hermanos, en la cual pues no va a agradar a Dios. Necesitamos, como lo vamos a ver más adelantito, después precisamente de las bienaventuranzas, ser la sal de la tierra. Eso dijo el Señor Jesucristo. Pero sobre todo, dice al final, dice el Señor, tengan la paz los unos para con los otros. Allí en el segundo versículo, el apóstol Pablo en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 13, cuando el apóstol Pablo, hermanos, habla acerca precisamente de reconocer precisamente a los hermanos que trabajan y residen entre ustedes, de tenerlos en alta estima, una de las cosas que también dice el apóstol Pablo allí, al final dice, y tengan paz entre ustedes. Hermanos, es una de las cosas que lamentablemente pues es difícil de hallar, porque hay mucha competencia, hermanos, entre muchas congregaciones, bueno, no congregaciones, sino más bien los líderes de las congregaciones en muchos lugares, y usted sabe muy bien que sí, estando uno enfrente del otro, hola hermano, ¿qué tal? Pero por atrás ya es otra cosa, ¿verdad que sí, hermano? Yo no sé por qué hay competencia entre predicadores, pero sí la hay, hermano. Creen, ¿verdad? Quieren ser mejor que el otro y buscan muchas maneras para que el otro se mire mal, pero enfrente de él no lo hace. Lo hace por atrás. ¿Verdad que sí? Lo hace por las espaldas. Pero bueno, ¿por qué creen ustedes la insistencia de tener la paz entre nosotros? Entre ustedes, tengan paz entre ustedes. Ya desde un principio, hermanos, siempre ha existido. El mismo apóstol Pablo lo dice también a los hermanos en Filipos. Muchos predican por muchas razones, pero hay que predicar, hermanos, a Jesucristo. Claro, el apóstol Pablo de todas maneras decía, pues yo como quiera estoy gozoso de que como quiera se predica a Cristo, pero claro, lamentablemente muchos tienen otros motivos y razones por los cuales lo hacen. Cuando, hermanos, la meta de todos y cada uno de nosotros es tener la misma mentalidad de Cristo, y ya lo hemos mencionado. El apóstol Pablo, los hermanos filipenses, el pasaje que mencionamos hace un momento, precisamente de tenerla, bueno, ¿cuál era? Romanos 15:5. Tener la misma mentalidad. La mentalidad, bueno, en la Biblia dice el mismo sentir. Esa frase, hermanos, es la misma mente, la misma mentalidad. La mentalidad, ¿qué? De servicio, la mentalidad de humildad, la mentalidad de tener las cualidades divinas como esta, hermanos, de buscar la paz. Necesitamos buscar la paz. Pero ¿cómo podemos hacer la paz, hermanos, entre nosotros mismos? Bueno, haciendo a un lado toda la amargura, todo el enojo, porque, hermanos, hay amargura, hay enojos. Y eso lo dice muy claramente el apóstol Pablo ahí a los hermanos en Éfeso y también a los hermanos en Colosas. Quítense de ustedes toda amargura, así dice. ¿Por qué habrá amargura entre los hermanos? ¿A qué se debe? La envidia. Bueno, esa es una de las cosas, envidia. Y es una de las más grandes porque pues a lo mejor a un hermano allá le pagan muy bien y a otro pues no le pagan muy bien y aquel quiere hacer lo mismo que hace aquel otro y bueno, pues ¿qué les cuesta trabajar, hermano? Pero no, quieren que alguien les pague. Sin trabajar, bueno, sí, claro, el trabajo del evangelio, ellos dicen. Pero hasta parece que ni siquiera se están dedicando a ese trabajo, ¿no? Dice Salomón ahí en Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, y si aún sus enemigos hace estar en paz con él. Y cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. Cuando nosotros nos enfocamos en Dios. Enfocamos, cuando nosotros nos dedicamos, cuando nosotros nos conducimos, ¿verdad? En las cosas de Dios. ¿Qué van a hacer los enemigos? Según ese pasaje, van a buscar la paz, hermano. El problema está en que nosotros buscamos soluciones o buscamos las cosas de acuerdo con el sentir y el pensamiento de los hombres. ¿Sí? Por ejemplo, el amor de Dios no tiene nada que ver con el amor humano. Y la paz es una de esas cosas. Entonces, no es tan importante que
los demás estén en paz conmigo, o sean mis amigos o mis enemigos, sino que yo esté en paz con los demás. Y eso es lo mismo que el amor. Solamente puedo estar en paz con los demás cuando yo esté en paz conmigo mismo, primero con Dios, conmigo mismo, y luego automáticamente voy a estar en paz con todo el mundo. Y es lo mismo que el amor. Si yo amo a Dios, primeramente me amo a mí mismo, amo a mis semejantes, no importa si no me aman. Porque el mandamiento es ese, que estén en paz, no que los demás estén en paz contigo. Primero Y tú. por eso el Señor Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, porque es completamente diferente lo que nosotros buscamos aquí a lo que Dios nos quiere. La perspectiva de la paz nuestra es totalmente diferente a la de Dios. El mismo profeta dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así como son más altos mis pensamientos que los pensamientos se fijan, hay muchas cosas, hermanos, que nosotros no entendemos. Y claro, hacemos decisiones basadas en nuestra perspectiva y no en la perspectiva de Dios. Bueno, hay muchas maneras, y claro, ¿verdad? Precisamente ese es un tema, ¿verdad? Que hace mucho tiempo lo pensé cuando hablamos de la paz. Bueno, hay que buscar primeramente la paz con Dios, ahí está el primer punto, y claro, uno puede abundar en ello. Pero una vez que usted busca la paz con Dios, entonces se esfuerza para tener la paz consigo mismo, porque si no puedes tener paz con Dios y consigo mismo, va a ser muy difícil en tercer punto tener la paz con todos los demás. Y el apóstol Pablo lo dice muy claramente en Romanos, lo citamos en la ocasión pasada. En cuanto dependa de ustedes, Romanos 12, estad en paz con todos los hombres. Lamentablemente, hermanos, nosotros mismos, cuando alguien nos hace algo, buscamos, ¿verdad?, dar una respuesta, buscamos la venganza. El Señor mismo dice, bueno, el apóstol Pablo dice, él mismo cita, mía es la venganza, yo daré el castigo. Hermanos, es como por ejemplo los conflictos entre países. Si vemos a través de la escritura, a través de los profetas, ¿por qué había conflictos entre países? Bueno, el mismo Dios es el que los hace, hermanos. Trae a otro país para darle una buena a este. Acuérdense, hermanos, como lo estudiamos en los profetas menores. Dios levantaba pueblos para venir y castigar a otros pueblos. Dios es el que tiene el control de esas cosas. Por eso cuando hablan de la guerra, yo decía, ¿de quién depende? Dios, no de nosotros. Si Dios quiere dar una lección a los Estados Unidos, va a haber guerra. Pero si buscamos, hermanos, hacer las cosas de Dios, Dios sabe lo que hace. ¿Por qué de repente aquel, después de haber tirado unos 15 misiles, dijo, ya acabamos, ya no queremos nada? Qué bueno, hermanos. Se hizo la paz inmediata. Ya no quisieron nada los días. Y qué bueno, gracias a Dios por ello. ¿Verdad que sí? Dios tiene el control, hermanos. Y gracias a Dios que esos 15 misiles, claro, a los que querían darles, pues no les dieron a ninguno de los soldados estadounidenses. Pero lamentablemente sí, ellos que a lo mejor pensaban que había alguna ¿verdad? Alguna respuesta de los otros, y vieron un avión y lo tumbaron. Pero para mí es imposible pensar, si se fijan en un 737, el tamaño de ese avión a un misil, hermanos, es muchísima la diferencia. ¿Cómo te vas a confundir, por favor? Por eso no les creo yo. Pero bueno, no depende de mí, ¿verdad? ¿Qué me importa a mí? ¿Yo quién soy? Y yo estoy seguro que nadie más les cree, de los líderes del mundo. Pero bueno, mejor ya que se calme. Pero pues sí, y los 76 personas que mataron, ¿qué? 176. Las familias de esas gentes, 60 de Canadá y los demás de por allá de Ucrania. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, eso no es asunto nuestro, pero sí, hay que orar por las familias de ellos. Hay que orar por esos líderes, hermanos, que reconozcan sus errores y que hagan las cosas bien. Pero bueno, la única manera en cómo podemos intervenir, decía hace un momento, es la oración. Necesitamos hacer la paz, hermanos, entre nosotros. Primero, haciendo a un lado las cosas que nos molestan, hermanos. Porque a lo mejor muchos de nosotros estamos azucarados que nos vamos a amargar.
¿A poco no nos enojamos de repente por cualquier cosa, hermanos, insignificante? Bueno, es que tienes azúcar, hermano, eso es el pretexto de nosotros. Es que tienes diabetes. No, hermanos, se me hace a mí que eso es un mito. Muchos somos amargados y corajudos, sin azúcar y con azúcar, hermanos. Esa es la realidad de las cosas. Pero si la tenemos, hermanos, la amargura, dice Pablo, quítesela. ¿Cómo nos quitamos la amargura? ¿Cómo no? ¿Cómo creen ustedes que se quita la amargura? ¿Con qué se quita lo amargo? ¿Con azúcar? Dice Proverbios 12:20, dice, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Hay un engaño, ¿verdad?, de los que piensan el mal. Pero si usted piensa en lo bueno, pues va a buscar la alegría. Bueno, bien, automáticamente. O sea, hay que pensar en cosas buenas. No tanto en azúcar, claro, se puede relacionar azúcar o dulce con lo bueno. Pero estamos hablando, hermanos, de cosas buenas. Tanto como para usted como para los demás. No para mí mismo, no hay que ser egoísta también. Hay que buscar lo de los demás, dijo Pablo a los hermanos filipenses. Y cuando uno hace algo así, hermanos, créanme que se le va a quitar lo amargo. El asunto es de que no hacemos nada bueno, por eso seguimos amargos. Necesitamos buscar hacer algo bueno. Claro, otra de las cosas, cultivando la humildad y la mansedumbre. Pablo, hermanos, a los hermanos ahí en Efesios, dice, yo pues preso en el Señor, les ruego que se conduzcan, que andéis. ¿En qué manera? Bueno, conforme el llamamiento con que fuimos llamados. ¿En qué manera? Bueno, buscando la humildad, la mansedumbre. Esas son las palabras, claro, miren, vamos a ver exactamente cómo el apóstol Pablo dice esas palabras a los hermanos allí en Éfeso, en el capítulo número 4 de la epístola. Y dice en el versículo número 1 en adelante, dice, yo pues preso del Señor les ruego que andéis, que se conduzcan como es digno del llamamiento de Dios, de la vocación, eso es lo que es, con que fuisteis llamados. ¿Cómo? Bueno, ahí está, con toda humildad y mansedumbre. Y este es uno de los otros grandes problemas, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y ahí es el problema, hermanos, que no podemos soportar. Y claro, enseguida, haciendo el esfuerzo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese vínculo de la paz podría ser otro tema interesante, hermanos. ¿Verdad que sí? El vínculo de la paz. Y claro, solamente hay que buscar cómo podemos nosotros usar ese vínculo. Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, ahí en ese pasaje nos dice muy claramente la manera en cómo debemos de conducirnos. Y claro, si usted se fija, hermanos, lo que Pablo dice ahí en ese pasaje es precisamente lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, volviendo otra vez a la mentalidad de Cristo. Él mismo lo dice, aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y podemos ver, hermanos, en el carácter del Señor Jesucristo, en su manera de ser con las personas, aún con aquellos que lo afligían, hermanos. ¿Cómo podemos mostrar humildad y mansedumbre? Bueno, Pablo dice, hay que hacerlo. Es una rogativa que hace el apóstol Pablo, una petición que hace, un ruego. Ahí él mismo lo está diciendo, hermanos. Y es una manera en la cual nosotros necesitamos conducirnos. Pero también necesitamos, claro, aquí de soportarnos no quiere decir aguantar, aunque así lo confundimos nosotros con ello, ¿verdad que sí? No quiere decir tolerar. ¿Qué quiere decir aguantar? Aguantar. Soportarnos. Es llevar la carga, hermano. Eso es lo que quiere decir eso. Y claro, muchos confundimos, hay que aguantarlo, está bien torcido, hay que... No. Está bien mal, hay que tolerarlo. No, tampoco. Aquí está hablando de llevar la carga, los unos de los otros. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y claro, teniendo la solicitud, es el versículo 3. Teniendo una solicitud, así como por ejemplo, hermanos,
aquellos judíos cuando regresan de allá de la cautividad en Babilonia, claro, bajo el imperio de los persas estaban, cuando regresan, y dice allí en Nehemías capítulo número 4, que dice, y se empezaron a mover y a mover y a mover y a mover, dice, y el pueblo terminó la muralla hasta la mitad porque el pueblo tenía que ganas de trabajar, así dice allí. Pero lo que quiere decir, hermanos, es que ellos tenían la mentalidad, la misma mentalidad, el mismo sentir, la misma meta. ¿Cuál meta? De trabajar, unidos, juntos. Y claro, como ya lo he dicho anteriormente, cuando decimos trabajar unidos, juntos, siempre va a haber uno o dos que no lo hacen. Pero ¿por qué importa ese uno o dos? Porque en ese tiempo también había ahí una familia. ¿Y saben cuál es, verdad? Ya lo hemos hablado. Los tecoitas, los grandes de los tecoitas, porque los simples de los tecoitas, esos sí trabajaron. Pero los grandes ni siquiera movieron un dedo. Pero eso, hermanos, no detuvo a los demás seguir trabajando, y se movieron, y se movieron, se movieron, y trabajaron y acabaron hasta la mitad de la pared. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía la solicitud, hermanos, la mentalidad para trabajar. Necesitamos nosotros, hermanos, también cultivar esa mansedumbre, esa humildad, esa solicitud, hermanos, para hacer la obra del Señor. Y claro, también practicando unos principios muy importantes. Mateo 7:12, más después vamos a ver. Esto es lo que conocemos comúnmente como la regla de oro. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Si se fija ahí, ¿qué dice el Señor Jesucristo en la regla? Ya se sabe la regla de oro, ¿no? ¿Cuál es la regla de oro? The Golden Rule. Todas las cosas que ustedes quieran que hagan con ustedes, ¿qué? Nomás pónganse a pensar, ¿qué quiero que la gente haga conmigo? Verlo así, haga usted conmigo. Claro, tampoco va a ser masoquista, ¿no? Porque si hay gente así. Estamos hablando de lo que es normal. Así como quiero que ser tratado, por ejemplo, bueno, ya necesito tratar de igual manera a los demás. ¿A poco no nos gusta que nos apapachen? Bueno, eso es una cosa, ¿no? ¿A poco no nos gusta que la gente nos trate bien? ¿Verdad que sí? Bueno, hay que hacer lo mismo. El Señor Jesucristo dice, todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Esto es la ley y los profetas. Es un principio muy importante que posteriormente, hermanos, vamos a tratar. Pero claro, hermanos, aquí involucra varias cosas además del trato de las personas. Es mucho más. Porque así como queremos que hagan a mí, podemos hacer lo mismo. Claro, si yo soy masoquista y me gusta el maltrato, yo no voy a maltratar tampoco. ¿Verdad que no? Necesitamos, hermanos, practicar estos principios. Y también en el capítulo 22, hermanos, y en el versículo 39, habla de, ¿qué es el mandamiento, verdad? Mateo 22, el segundo mandamiento. Gracias. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se ama usted a sí mismo? Claro, el Señor Jesucristo, hermanos, aquí en este pasaje, después de que le hacen la pregunta, él, hermanos, responde acerca de precisamente el más grande mandamiento. Y el segundo dice, es semejante. ¿Cómo voy a amar a mi prójimo, hermanos? Como si me amo a mí mismo. ¿Cómo me amo a mí mismo? ¿Verdad que usted se cuida? ¿Verdad que usted mira por usted? ¿Verdad que sí? Bueno, así debe ser para con los demás. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, también hacer la paz, o una persona que hace la paz, involucra también ayudar a otros a hacer la paz, porque es lo que mencionamos hace un momento, al proclamar el Evangelio de la paz. Ya mencionaron los Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Jesucristo. Y también en Efesios capítulo 6, versículo 15, ahí habla precisamente de la armadura de Dios. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hermanos, ¿qué calzado tiene usted ahorita?
¿Qué se puso en sus pies para caminar? Algo que le ayuda a que le proteja los pies, muy bien. Pero cuando el apóstol Pablo, hermanos, trata con una preparación, porque él dice calzar los pies con la preparación, eso es lo que quiere decir el apresto, con la preparación. ¿Verdad que es necesaria una preparación? Es necesario prepararnos. Pero una preparación involucra ¿qué, hermanos? Involucra estudio, involucra conocimiento después del estudio, involucra esforzarse, involucra solicitud, involucra perseverancia. Y eso lo vamos a ver en el sermón. Bueno, es necesario entonces, hermanos, que si nosotros queremos ser como Dios, necesitamos buscar la paz. Eso es lo que hay que hacer. Porque cuando el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuál es la dicha que viene tras ser una persona que busca la paz? Bueno, ahí está la dicha, miren. Serán llamados hijos de Dios. Hay un dicho que decimos entre nosotros, de tal palo tal astilla. Pero esto, hermanos, no necesariamente es igual a ser, por ejemplo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él sí tiene todas las cualidades divinas. Él sí es el Hijo de Dios. Él sí es como Dios. Pero la meta nuestra también, hermanos, es ser como Dios. Entonces, la dicha tras ser una persona que se esfuerza y que busca la paz, la tranquilidad nuestra interna, como de igual manera, claro, y principalmente delante de Dios, y posteriormente, claro, la paz con todos los hombres. Necesitamos, hermanos, hacer un esfuerzo, ¿verdad que sí?, para hacer todo eso. Bueno, la dicha detrás de todo ello es, lo dijo el Señor Jesucristo, serás llamado hijo de Dios. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Ser considerado para Dios un hijo. Bueno, ahora somos hijos de Dios. Bueno, eso es lo que dijo el apóstol Juan, hermanos. Si usted lee, por ejemplo, ahí en 1 de Juan, capítulo número 3. Pero ¿quién es realmente, hermanos, Juan? ¿De quién es, mejor dicho? Juan dice, ahora. Fíjense, vamos allí a la primera carta de Juan, capítulo número 3, versículo 1 y 2. Dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios. Pero ¿qué vamos a hacer después? Bueno, ahorita, y aún no sabemos, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, note esto, hermanos, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Es un teléfono? No es un pajarito. Hermanos, la dicha tras ser una persona que busca la paz es ser llamado hijo de Dios. Y ahora eso es lo que somos. Pero ¿por qué cree usted que ahora somos hijos de Dios? Por la obediencia al Evangelio. Porque le hemos conocido. ¿Cómo? A través de la Escritura. A través de la Escritura. ¿Saben? Una de las deseos, los anhelos de Dios, de todos nosotros, es que le conozcamos tal y como Él es. Eso es lo que quiere Dios, eso es lo que Dios desea de nosotros. Y una vez que nosotros, hermanos, a través de la Escritura, a través de su palabra, porque Él se nos revela aquí, hermanos. ¿Recuerdan cuando leíamos el Evangelio de Juan, capítulo número 1? A Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo, el unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo? Bueno, a través de la Escritura.
Aquellos hermanos que estuvieron con el Señor Jesucristo tuvieron un gran privilegio, hermanos, de haber estado con Él, de haber caminado junto con Él. Y claro, aquella ocasión cuando a aquel se le ocurre, muéstranos al Padre y nos basta, ¿se acuerdan, Felipe? ¿Se acuerdan cómo hasta parece que como que se enoja el Señor? Tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso dijo, ¿verdad? El Señor Jesucristo en Juan 14. Hermanos, ¿cómo conocemos nosotros al Señor si no estuvimos allí hace 2000 años? Aquí está. Lo que aquellos que lo vieron, escribieron, nos lo van a conocer a nosotros. Y aquí está. Entonces, hermanos, ser hijo de Dios también, hermanos, involucra ser igual a Dios, pero ¿en qué sentido? Claro, no en el sentido de nuestro Jesucristo. Pero aún también, hermanos, en el tiempo futuro, en aquel día, dice en el Apocalipsis, hermanos, capítulo 21, versículo número 7. Claro, si ustedes recuerdan, hermanos, aquí está hablando de aquella visión que mira el apóstol Juan, de aquella santa ciudad, pero también como una esposa ataviada, dispuesta a su marido. Vemos, hermanos, a un Dios que nos consuela, eso lo dice en el versículo 4. Un Dios en su trono, dice el versículo 7. Cuando nosotros, hermanos, nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios, eso es lo que quiere decir, hermanos, que venciere, que se realiza ese esfuerzo al hacer la voluntad de Dios. Bueno, dice el que venciere, heredará todas las cosas. Dice, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Qué significa, hermanos, entonces, ahora y después? Vamos a ver a Dios, hermanos, en aquel día. Bueno, vamos a experimentar, estar en la presencia del mismo Dios. Y eso va a ser algo hermoso, hermanos. Y vamos a tener una relación especial con Dios. Le veremos tal como Él es, dice también el apóstol Juan. Y claro, quizás a lo mejor no le miremos con estos ojos que tenemos, físicos, porque dice, no me verá hombre y vivirá. Pero en aquel día, hermanos, estaremos con Él. Vamos a estar sentados con Él. Vamos a cenar con Él. Seremos llamados hijos de Dios. Me será hijo, dice el Señor. ¿Pero qué involucra esto, hermanos? Bueno, ser hijo de Dios implica ser como Dios, pero no en el sentido, hermanos, de ser, tener todas esas gloria inmensa, eterna, sino más bien el ser como Dios es de que vamos a vivir eternamente así como Él lo hace, hermanos. Pero si nosotros le conocemos desde ahorita, y hay que conocerle, participar de la naturaleza de Dios, hermanos. No a la medida que lo hizo el Señor Jesucristo, pero sí vamos a participar de su naturaleza, el estar, hermanos, junto a Él. El permitir, hermanos, que Él enjugue enjugaré sus lágrimas. Eso, hermanos, es un consuelo tremendo que solamente Dios da. Bueno, eso, hermanos, es la dicha. ¿Se fijan, hermanos? Si usted es una persona que busca la paz con Dios, la paz con usted, la paz de los demás, la dicha de todo ello es de que usted será llamado hijo o hija de Dios. Es una gran dicha, ¿verdad que sí? Y el tiempo se acabó. Aún hay más, como decía que no. Pero esta es la penúltima bienaventuranza. Acuérdense los puntos principales. La fe tiene su principio, las primeras 3 bienaventuranzas. La fe tiene su crecimiento, la cuarta bienaventuranza. La fe tiene su perfección, quinta, sexta y séptima. Pero la fe, hermanos, también tiene su prueba.
Y esa es la última que vamos a ver Dios mediante la próxima semana. No sé si tienen preguntas o comentarios hasta aquí, hermanos. ¿Vamos bien o nos regresamos? Porque si nos regresamos, olvídense, hermanos. Desde un principio, una clase de varias semanas. Vamos a dejarle ir, hermanos, y posteriormente continuaremos con la siguiente. Que Dios los bendiga.